Mi nombre es Carla o Carlita, como me llama la gente por aquí. Te voy a contar todo. Empezó cuando decidí dejar a Renato. Sí, mi joven marido de 23 años, guapo, pero, no voy a mentir, era un niño en el cuerpo de un hombre. Y en la cama, por Dios, parecía que ni siquiera sabía para qué servía una mujer. Yo tenía mis 5 años llena de deseos, llena de pasión. Mi cuerpo lo pedía, y él, nada. Podía hacer todas las insinuaciones y provocaciones del mundo, pero él ni se daba cuenta de que yo quería hacer el amor. Ya no aguantaba más. Intenté salvar el matrimonio, pero no se puede salvar sola, ¿verdad? Así que tomé mis cosas y volví a casa de mi madre. Mi madre es la típica mujer de campo, ¿sabes? De esas que creen que el hombre es quien manda. Punto final. Ella hace todo por don Osvaldo, mi padrastro, sin quejarse nunca. Cocina, lava, plancha, y si él ordena, ella obedece sin pensarlo 2 veces. Su manera de ser me irrita a veces porque parece que no ve que merece más. Pero bueno, así es como la criaron y trato de respetarlo. Don Osvaldo, con 58 años, era ese tipo de hombre que el tiempo solo mejoraba. Alto pelo canoso, bien cortado, barba ligera y un cuerpo fuerte de quien nunca abandonó el trabajo pesado. Él emanaba encanto y seguridad, con una mirada firme y un modo de ser que hacía que cualquiera se sintiera pequeño ante él. A los 58 era más atractivo que muchos jóvenes, y eso solo hacía mi situación más confusa. Cuando llegué allí, ella me recibió con ese modo maternal y acogedor. Pero desde el principio noté que ella estaba diferente. No sé explicarlo, pero era como si ya supiera que mi presencia allí iba a causar algo. Y Osvaldo me saludó con ese tono serio de siempre. Pero su mirada, Dios mío, su mirada era algo completamente diferente, profunda, intensa, como si pudiera ver más allá de lo que debería. Al principio pensé que eran solo imaginaciones mías, especialmente porque estaba emocionalmente inestable. Pero con el paso de los días me di cuenta de que no era paranoia. Osvaldo me miraba de una manera que nunca había experimentado antes. No era impropio, pero había algo en esa mirada que me hacía sentir incómoda. Y lo peor de todo, mi madre lo notaba. Ella lo veía, pero no hacía nada al respecto. Recuerdo un día en particular cuando entró a la sala, justo en el momento en que él me recorría con la mirada de pies a cabeza. Me quedé paralizada esperando que hubiera una escena. ¿Pero qué hizo ella? Siguió como si nada hubiera pasado, y cuando me vio inquieta solo dijo: «Ay, Carlita, así son los hombres, no te preocupes». Eso me volvió loca, porque además de hacerme sentir culpable, parecía que ella aceptaba cualquier cosa, simplemente porque los hombres mandan. Y ahí estaba yo dividida, porque aunque sabía que estaba mal, no voy a mentir, la manera segura y firme de Osvaldo me afectaba. Era tan diferente a Renato, tan hombre. Era de madrugada. La casa estaba en completo silencio y me desperté con sed. Llevaba un camisón fino de esos que usamos más por comodidad que por belleza. Pensé que todo estaba tranquilo, que todos dormían, así que fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresaba a mi habitación con todo el cuidado para no hacer ruido y despertar a nadie. ¿Con quién me encuentro en el pasillo? Con don Osvaldo. Estaba allí apoyado contra la pared, como si estuviera esperando algo. Me quedé helada. Intenté pasar de largo, fingir que no había visto nada. Pero cuando pasé junto a él sucedió algo que me dejó sin aliento. Extendió su mano y tocó mi cabello. Fue un gesto lento, como si quisiera sentir cada hebra deslizándose entre sus dedos. Mi corazón se aceleró, pero lo que sucedió después me dejó aún más paralizada. Llevó su mano a su rostro y olió sus dedos, como si quisiera guardar ese momento, ese aroma para siempre. Y entonces me miró, pero no fue una mirada cualquiera. Fue una mirada que me clavó en el suelo y no supe qué hacer. Me quedé allí congelada durante unos segundos que parecieron una eternidad. No pronunció palabra alguna, pero esa mirada lo decía todo, y más. Cuando finalmente pude moverme, solo murmuré un apresurado buenas noches y corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Qué acababa de suceder? Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba.
La escena se repetía en mi mente como una película que no podía dejar de ver. Finalmente, cuando logré dormir, soñé con él. Me desperté de golpe con el corazón acelerado y toda sudada. Esa noche me sentí la peor persona del mundo. ¿Cómo podía pensar así del esposo de mi madre? Pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Al día siguiente, don Osvaldo decidió ir a pescar. Le encantaban esas cosas, siempre con ese aire de quien tiene todo bajo control. ¿Sabes? Antes de salir me miró y dijo: «Carlita, ¿por qué no vienes conmigo? Te vendría bien tomar aire fresco». En ese momento solo pude sacudir la cabeza y decir que no. No tenía ganas de salir de casa. No con él. No después de aquella extraña noche en el pasillo. Incluso dije: «Tengo cosas que hacer, don Osvaldo, ropa, que lavar la casa, que ordenar». Pero mi madre, que estaba escuchando todo desde la cocina, vino con ese aire de quien cree saber qué es lo mejor para uno. «Déjame eso a mí, Carlita. Yo me encargo de todo. Necesitas salir, olvidar un poco a Renato, despejar la mente. Ve a pescar con Osvaldo. Te hará bien. Allí hay una parte poco profunda del río. Lleva tu bikini y date un baño mientras él pesca». Intenté discutir, pero fue inútil. Prácticamente me empujó a ir, y yo tuve que tragarme mi orgullo y aceptar. Agarré un sombrero, me puse unos shorts de mezclilla y una blusa sencilla con el bikini debajo, y allá fui. Al llegar al río, el ambiente estaba bastante tranquilo. Él organizó sus cosas, preparó las cañas de pescar y se quedó allí, en ese silencio que solo los amantes de la pesca entienden. Me senté en una roca, algo alejada, y me quedé mirando el agua. Estaba empezando a relajarme, pero entonces decidió iniciar una conversación. «Estás muy callada, niña. ¿No va contigo?». Le di una sonrisa forzada y respondí: «Solo estoy pensando en la vida. Eso es todo». Él rió suavemente y dijo: «Pensar demasiado no es bueno. Carlita, a veces solo necesitamos sentir». Aquello me hizo sentir incómoda, pero fingí no entender y seguí mirando el río. Pero él se levantó, vino hasta donde estaba y se sentó a mi lado. Su cercanía me puso tensa, pero él estaba allí tranquilo, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. «Sabes, eres una mujer fuerte. No cualquiera termina un matrimonio y enfrenta la vida así». No supe qué responder, así que solo asentí con la cabeza. Pero él continuó: «Renato era un crío, no sabía lo que tenía entre manos. Un hombre debe saber complacer a una mujer. Era muy inexperto. Era obvio que no sabía satisfacer a una mujer como tú». Su manera de decirlo me hizo mirarlo, y me miraba como si quisiera devorarme con los ojos. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí que necesitaba salir de allí. «Creo que me daré un chapuzón en el río». Solté sin mirarlo. Él se quedó observándome mientras me alejaba, pero no dijo nada. Después de aquella extraña conversación, necesitaba un momento a solas. El río estaba allí tranquilo, invitador, como si pudiera ayudarme a ordenar mis pensamientos. Sin pensarlo mucho, me dirigí hacia una parte menos profunda. Me quité los shorts y la blusa, quedándome solo en bikini. El agua estaba deliciosamente fría, y eso fue un alivio. Entré lentamente, sintiendo cómo la frescura calmaba el torbellino de emociones que llevaba dentro. Cerré los ojos intentando olvidarlo todo, dejar atrás todo ese peso. Pero ¿sabes cuando sientes que alguien te está observando? Pues así era exactamente. Desde lejos podía percibir a don Osvaldo. Ni siquiera se molestaba en disimular. Estaba sentado, más atrás, con su caña de pescar a un lado, pero su mirada estaba fija en mí. Fingía no darme cuenta, pero cada vez que me movía en el agua, cada vez que daba un paso o me sumergía un poco más, sabía que él estaba allí siguiendo cada uno de mis movimientos. Era desconcertante, y al mismo tiempo había algo en toda esa atención que me afectaba de una manera que no quería admitir. «Tranquila, Carlita», pensé. «No estás haciendo nada malo». Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero la verdad es que esa mirada tenía un peso. No solo me estaba mirando, me estaba estudiando como si quisiera memorizar cada detalle.
Me quedé un rato más allí, fingiendo estar ajena a todo, pero por dentro mi corazón latía acelerado. Cuando finalmente decidí salir, me ajusté el bikini, exprimí mi cabello y volví al lugar donde estaba mi ropa. Sentía su mirada aún sobre mí, pero no lo miré ni una sola vez. Recogí mis cosas y me puse los shorts y la blusa de nuevo, tratando de recomponerme. ¿Disfrutaste el baño?, preguntó con ese tono que parecía inocente, pero que yo sabía tenía un toque de provocación. Sí, excelente. El agua estaba muy agradable, respondí secamente sin dejar espacio para más conversación. Ya estaba acomodándome, tratando de ignorar el ambiente tenso que parecía flotar en el aire, cuando escuché su voz baja pero llena de malicia. No era solo el agua lo que estaba muy agradable. Por un segundo no sabía si había escuchado bien o si mi mente estaba jugándome una mala pasada, que pregunté con la voz, casi desvaneciéndose, fingiendo no haber entendido. Él se levantó lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones de pesca, y me miró de esa manera que hacía que mi estómago diera vueltas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Carlita, dijo con media sonrisa, es imposible no notar a una mujer como tú. Don Osvaldo, pare con eso, logré decir intentando sonar firme, pero mi voz salió más como un susurro. Él dio un paso hacia mí, y yo retrocedí automáticamente sintiendo el agua de mis shorts mojados escurrir por mis piernas. No necesitas ponerte nerviosa, niña. Solo estoy siendo sincero. Una mujer como tú merece ser admirada y muy bien devorada, saboreada. Mi corazón parecía que iba a salirse por mi boca. Solo pude sacudir la cabeza y alejarme un poco más hasta encontrar mi mochila en el suelo. Recogí mis cosas rápidamente sin mirarlo y dije, voy a regresar a casa. Se está haciendo tarde. Sin esperar respuesta, salí apresuradamente sintiendo sus ojos siguiéndome. El camino de regreso fue un torbellino en mi cabeza. No sabía si sentir rabia, vergüenza o algo más, que ni siquiera quería nombrar, pero sabía que no era solo el agua del río lo que corría por mis piernas. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina, revolviendo una olla grande, probablemente preparando algo para la cena. Tan pronto como me vio entrar sola, frunció el ceño limpiándose las manos en el delantal. Carlita, ¿dónde está Osvaldo? ¿Por qué volviste sola? Sabía que necesitaba inventar una excusa rápida. No podía contar lo que realmente había sucedido. Entonces forcé una sonrisa incómoda y respondí, ay mamá, me dio dolor de cabeza por el sol. Creo que tomé demasiado calor. Él se quedó pescando un rato más, dijo que ya venía. Ella me miró por unos segundos como si intentara leer algo entre líneas. Siempre pensé que mi madre tenía una intuición muy aguda, pero en ese momento estaba rezando para que no notara nada. Sí, el sol hoy estaba realmente fuerte, dijo volviendo a revolver la olla. Pero estás bien. Tienes una cara extraña. No estoy bien, mamá. Solo necesito una ducha y descansar un poco. Respondí yendo directamente a mi habitación antes de que insistiera más. Tan pronto como cerré la puerta, me tiré en la cama mirando al techo, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero cada vez que cerraba los ojos, sus palabras volvían a mi mente. No era solo el agua lo que estaba muy agradable, recordaba. Sacudí la cabeza intentando alejar ese pensamiento. No podía seguir dándole vueltas. Era incorrecto, era extraño. Era todo lo que no quería en mi vida, pero por más que lo intentara, parecía que las cosas habían echado raíces dentro de mí. Estaba allí en mi habitación tratando de aclarar mi mente cuando escuché un golpe en la puerta. Me asusté un poco porque estaba tan perdida en mis pensamientos que ni siquiera había oído los pasos. ¿Quién es?, pregunté intentando sonar tranquila. Soy yo, hija, respondió mi madre con voz algo vacilante. Me levanté de la cama y abrí la puerta. Tan pronto como vi su rostro, noté que algo era diferente. Tenía una expresión seria, casi nerviosa. Eso me preocupó. Mamá, ¿está todo bien?, pregunté, haciéndole espacio para que entrara. Entró lentamente como si llevara un peso sobre sus hombros y se sentó a mi lado en la cama. Me senté también esperando que hablara, pero se notaba que le costaba. Parecía buscar el valor para decir algo.
Comenzó tomando mis manos. Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero necesito hacerlo. Mi corazón empezó a latir aceleradamente. Nunca había visto a mi madre así, tan vulnerable. ¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. Ella respiró profundamente, desvió la mirada y lo soltó de golpe, como si quisiera liberarse de una carga. El médico me prohibió hacer el amor con Osvaldo. Tal vez nunca más pueda hacerlo. Me quedé sin palabras. Era lo último que esperaba escuchar. Intenté procesar aquello mientras ella continuaba. Casi nos separamos por esto, ¿sabes? Fue muy difícil al principio. Me sentí indignada, pero después de hablar mucho él fue muy comprensivo y logramos superarlo. Ahora estamos bien, estamos muy bien. Me miró con una sonrisa tímida, pero había algo en sus ojos que parecía querer decir algo más, aunque no se atrevió a expresarlo. Vaya, mamá, no lo sabía. Fue todo lo que pude decir. Sí, hija, estas cosas de la vida. A veces no son fáciles, pero necesitaba contártelo, porque bueno, ahora vives con nosotros y pensé que debías saberlo. Asentí con la cabeza sin saber muy bien qué decir. Sus palabras solo hacían que el día fuera más confuso, y en el fondo no podía evitar pensar, ¿acaso esto explicaba algo de lo que había sucedido hoy más temprano? ¿Por qué me contaba esto ahora? Todavía estaba allí, tratando de asimilar lo que mi madre acababa de confesarme, cuando escuché el ruido del portón. Era Osvaldo que regresaba de la pesca. Mi madre se levantó rápidamente, se arregló el delantal y salió a recibirlo. Me quedé sentada en la cama, sin saber si salir o quedarme allí mismo. Pero antes de que pudiera decidir, escuché su voz en la sala. Vaya, hoy fue un día excelente. La cesta está repleta de pescado. Respiré profundamente y me dirigí a la cocina. Cuando llegué, él estaba allí con esa sonrisa de quien se sentía el rey de la pesca, sosteniendo la cesta llena de pescados frescos. Me miró y sus ojos brillaron de esa manera que ya estaba empezando a reconocer. ¿Sabe qué, doña Clara?, dijo mirando a mi madre. Carlita se metió al agua y atrajo un montón de peces. Nunca había visto algo así. Sentí que mi rostro se enrojecía al instante. Era solo una frase, pero la manera en que lo dijo con ese tono cargado de malicia parecía tener otra intención oculta. Mi madre soltó una risa suave, sin notar nada, y respondió: ¿Ves, Osvaldo? ¿Y tú qué te quejas de que la pesca es solo cuestión de suerte? Solo tienes que llevar a Carlita más seguido, y la pesca mejora. Me quedé parada en la puerta de la habitación, observando a mi madre mientras se arreglaba el pañuelo en el cabello. De repente soltó: Hija, voy a la vigilia en la iglesia esta noche, ¿sabes? Y como termina tarde me quedaré a dormir en casa de la hermana Marlene. Cuida bien de Osvaldo por mí. ¿Sí? Esa frase me impactó, pero fue su manera de decirlo lo que me dejó aún más confundida. Su tono era tranquilo, pero su mirada, esa mirada, era como si quisiera decir algo que no estaba expresando con palabras. Había una mezcla de complicidad y no sé, un permiso oculto allí. Por un momento me quedé paralizada sin saber cómo responder. Tragué saliva y asentí con la cabeza. Está bien, mamá, no te preocupes. Ella esbozó una sonrisa suave, se ajustó el bolso al hombro y pasó junto a mí, dándome un beso en la frente antes de salir. Pero cuando cruzó la puerta, me lanzó esa última mirada como si dejara claro que entendía perfectamente lo que estaba sucediendo y no le importaba. Cerré la puerta tan pronto como salió, intentando comprender mis emociones. Era una mezcla de asombro, vergüenza y un cosquilleo en el estómago, cuya causa no quería admitir. Afuera escuché a Osvaldo moviendo cosas en la sala. La casa estaba en silencio, solo nosotros allí. El peso de aquella situación volvió a caer sobre mí. Mi madre se había marchado dejando el campo libre, como si hubiera dado su bendición sin necesidad de palabras. Y ahora, ¿qué hacía yo con esto? Me quedé allí inmóvil por un momento, hasta que oí su voz llamándome desde la sala. Carlita, ¿quieres que prepare un café para los dos? Café no, Osvaldo. Respondí saliendo de la habitación hacia la sala, intentando aparentar más seguridad de la que realmente sentía. Sírvenos algo de beber. Él detuvo lo que estaba haciendo
y me miró con esa sonrisa torcida como si comprendiera perfectamente lo que implicaba mi petición. Era como si hubiera despejado cualquier duda que pudiera tener. ¿Algo de beber? Contestó con voz más profunda mientras caminaba hacia el armario donde mi madre guardaba las botellas. Me quedé allí de pie apoyada en la pared, observándolo hurgar hasta que sacó una botella de vino, de las que mi madre solo usaba en ocasiones especiales, y me la mostró arqueando una ceja. ¿Qué tal está?, preguntó. ¿Te parece bien?, respondí cruzando los brazos y esbozando una media sonrisa, intentando disimular el nerviosismo que crecía cada vez más. Tomó 2 copas y sirvió acercándose a mí con paso tranquilo, pero sus ojos me estudiaban constantemente. Cuando se detuvo frente a mí y me entregó la copa, sus dedos rozaron los míos intencionadamente. Estoy segura. Un brindis, sugirió levantando su copa. Un brindis, respondí sin saber realmente por qué. Bebimos el primer sorbo en silencio. La tensión en el aire era casi palpable. Se acercó más con fingida casualidad y habló en voz baja. Sabes que cada día estás más hermosa, Carlita. Hoy vas a descubrir lo que es un hombre de verdad. No te imaginas el deseo que sentí al verte en bikini durante la pesca. Tragué saliva, pero mantuve mi mirada fija en él sin retroceder. Ya no podíamos seguir ignorando el juego que estábamos jugando. Sin previo aviso sentí sus manos en mi cintura firmes atrayéndome hacia su cuerpo. Fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de pensar. El impacto del contacto hizo que mi corazón se acelerara. Osvaldo. Comencé, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Me miró directamente a los ojos muy de cerca. Carlita, sabes que no soy de los que niegan lo que sienten, dijo con voz grave, casi como una confesión. Me quedé inmóvil sin saber si empujarlo o dejar que sucediera. El calor de su cuerpo, la manera en que me sostenía todo, parecía una tormenta contra mi razón. Mereces ser tratada como mujer, no como una niña. Sus palabras eran una mezcla de provocación y algo que me afectaba de una manera que no quería admitir. Inclinó su rostro más cerca como esperando mi respuesta, pero yo seguía paralizada intentando decidir si dar un paso atrás o sumergirme completamente en lo que me estaba ofreciendo. Osvaldo notó la vacilación en mi rostro y con calma casi estratégicamente me miró directamente a los ojos y soltó. Tu madre habló contigo. Sabes que no estamos haciendo nada malo. Nos dio libertad para hacer lo que queramos. ¿Lo sabes, verdad? Esas palabras cayeron como un golpe certero. En el fondo ya lo sabía. Aquella conversación con mi madre no había sido en vano. Ella había dejado claro a su manera que ya no le preocupaba lo que pudiera suceder entre él y yo. Pero escuchar eso de sus labios con tanta seguridad fue el empujón final que necesitaba para derribar la última barrera que intentaba mantener en pie. Sentí algo romperse dentro de mí. Era como si todas las dudas, los miedos, las excusas fueran barridos por un huracán. Sus palabras habían dado permiso a lo que llevaba días conteniendo, y de repente no había más razón para resistir. Osvaldo notó el cambio en mí. Su sonrisa se hizo más amplia, más confiada. Sus manos seguían firmes en mi cintura, pero ahora se deslizaban suavemente, explorando mi cuerpo. Lo sabía, susurró con voz ronca casi en tono de victoria, y simplemente me dejé llevar. Sabía que a partir de ese momento, todo dependía de mí. Fue entonces cuando agarró con firmeza mis pechos. Los pezones estaban duros como piedras. Me susurró al oído. ¿Lo deseas, verdad? Solo lo miré con esa expresión que sin duda le confirmó mi deseo. Entonces sacó su miembro, que había estado guardado tanto tiempo grueso como una botella. No pude resistirme al verlo. Me arrodillé y comencé a besarlo. Apenas cabía en mi boca. Quería quedarme allí para siempre saboreándolo, pero me tomó en sus brazos y me llevó a la cama. Pude sentir la fuerza de un hombre de verdad, y eso me excitó aún más. Entonces poco a poco introdujo su miembro en mi zona ya húmeda. Haciéndome retorcer de placer, acercó sus labios a mi oído y preguntó con voz ronca. ¿Te gusta mi amor? Respondí. Sí, Osvaldo, pero ve más despacio que me duele. Y así lo hizo. Hasta llegar al fondo estableció un ritmo delicioso y no pude contenerme.
Llegué al clímax. No tardó mucho. Cuando sintió mi interior tan lubricado, aumentó el ritmo frenéticamente y derramó todo su amor dentro de mí. Cuando terminamos, el silencio invadió la casa durante unos minutos. Estábamos allí, jadeantes, tratando de asimilar todo lo que acababa de suceder. Me senté al borde de la cama, intentando arreglar mi cabello, mientras él se levantaba. Osvaldo se dirigió a la mesa, tomó la botella de vino que habíamos dejado a medias y sirvió un poco más para cada uno. Regresó y me entregó la copa, con una sonrisa en los labios y esa mirada de quien sabía que todo había cambiado entre nosotros. «Creo que nos merecemos otro brindis, ¿no crees?», dijo con voz profunda, haciéndome reír suavemente. Tomé la copa y di un sorbo, intentando no pensar demasiado en las consecuencias. Mi madre no volvería hasta el día siguiente, y en ese momento parecía que el mundo entero podía esperar. Después de descansar un poco, el calor entre nosotros volvió a crecer. Fue inevitable. Las miradas, las caricias, el deseo parecía más fuerte a cada momento, y la madrugada fue nuestra cómplice. Repetimos el acto, entregándonos una vez más sin pensar en el mañana. Cuando el sol comenzó a asomar, la casa estaba en silencio. Estaba acostada mirando el techo, mientras él dormitaba a mi lado, con ese aire de satisfacción plena. Sabía que los días siguientes traerían preguntas y miradas, pero en ese momento nada de eso importaba. Y por hoy, esto es todo. Esta historia ha terminado, pero si haces clic en el video de arriba, encontrarás más historias como esta. No olvides dar me gusta para ayudar al canal, comentar qué te pareció y suscribirte para no perderte los próximos videos.